Esto fue hace muchos años, y yo solo tenía 11 cuando sucedió, pero intentaré recordarlo lo mejor que pueda. Estábamos en unas vacaciones familiares. Bueno, en realidad era un viaje compartido entre dos familias, la nuestra y la de los Ralston. Ellos tenían 2 hijos, una hija de mi edad llamada Angie y un bebé llamado Candy. Ambos teníamos a nuestra mamá y a nuestro papá todavía en la vida, aunque mi papá no pudo salir del trabajo. Así que se suponía que yo debía proteger a mi mamá y ser el hombre de la familia durante el viaje. Íbamos a Yellowstone. Se ve como un lugar hermoso, pero nunca he estado allí, no después de lo que ocurrió. Como éramos 6, tomamos 2 autos, yo y mi mamá en uno, y la familia Ralston en otro. Podríamos habernos apretujado en uno solo si hubiera sido necesario, pero habría sido ruidoso y abarrotado. Y cuando Angie y yo estábamos en un auto juntos durante un viaje, nuestros padres podían esperar al menos 2 horas de La canción que nunca termina, y suficientes punch buggy como para volver a cualquiera loco. Angie y yo teníamos pequeñas radios para comunicarnos, coordinábamos las paradas para descansar y comer. Iba a ser un viaje de 2 días, así que no estábamos muy preocupados el primer día, ya que teníamos planes de quedarnos en un motel esa noche. Pero en el segundo día, queríamos asegurarnos de seguirnos de cerca al llegar a Yellowstone. Así podríamos detenernos y ver las atracciones juntos. Los perdimos a mitad del segundo día. Angie y yo estábamos en las radios hablando sobre los animales que íbamos a ver y cuáles creíamos que nos dejarían acariciarlos. Recuerdo que Angie dijo, «Me gustaría acariciar a un oso, creo que son adorables». Y no quería arruinar su ilusión, aunque pensé que podría ser una mala idea, así que sugerí que los búfalos podrían ser más amables y se veían suaves. Mi mamá tampoco arruinó nuestras ilusiones al respecto, aunque estoy seguro de que habría perdido la cabeza si realmente hubiéramos intentado acercarnos a alguno. ¿Tienes miedo de dormir en el bosque?, me preguntó, y recuerdo haber pasado junto a su auto cuando ella dijo esto. Ellos estaban desacelerando, pero no estaba seguro de por qué. No, he ido de campamento antes. No da miedo, respondí, pero todavía no dije cambio. Los vi desacelerar aún más detrás de nosotros y me pregunté si tendrían un neumático pinchado o algo así. O tal vez el señor Ralston necesitaba ir al baño. Pero recuerdo que era una zona de arbustos particularmente densa y me preocupaba por los animales. Estábamos en una carretera más pequeña, y los árboles estaban inclinados sobre la carretera, haciéndola engañosamente oscura. Recuerdo que no me había dado cuenta de eso hasta que empecé a preocuparme por ellos. ¿Por qué se están deteniendo?, pregunté por la radio. No lo sé, papá está siendo tonto, me respondió Angie. Luego más fuerte, «Papá, ¿qué está pasando?». Oí la voz de la señora Ralston de fondo, sonaba como si acabara de despertarse. Angie mantenía presionado el botón de la radio hasta que tuviera una respuesta, así que podía escuchar todo. «Papá, ¿qué?». Y luego se cortó su voz, aunque todavía mantenía presionado el botón. La conversación que siguió es algo que nunca olvidaré. Ellos estaban fuera de mi vista, así que no pude ver lo que estaba sucediendo. La puerta del auto se abrió, y escuché a la señora Ralston hablar más claramente. «¿Qué estás haciendo, Jared? No salgas de ahí». Entonces Angie habló. «Mami, ¿qué es eso?». Pero la señora Ralston estaba demasiado concentrada en lo que estaba pasando afuera para escuchar a su hija. «Oh Dios mío». Luego la oí gritar y escuché a Angie decir, «Papá». Y con el chirrido de la puerta del auto, el dedo de Angie levantó el dedo del botón. Fue solo entonces que pensé en decirle a mi mamá que podría haber problemas. Le conté lo que había pasado, pero no creo que estuviera haciendo mucho sentido. Le rogué a mi mamá que diera la vuelta para ver qué estaba pasando, pero ella solo me dijo, «No vamos a hacer eso, cariño, pero no te preocupes, estarán bien». Como adulto, ahora lo entiendo. Solo era un niño entonces, y esto fue antes de los teléfonos celulares. Si había algún tipo de peligro real ocurriendo,
Ella había decidido llevarme a un lugar seguro. Recuerdo que ella estaba claramente tensa, pero trataba de no mostrarlo. Se detuvo en la próxima área de descanso. Para mí, se sintió como una eternidad, así que realmente no tengo idea de cuánto tiempo estuvimos conduciendo después de que Angie se cortó. Intenté comunicarme con ella varias veces durante el trayecto, pero nada sucedió. Le pregunté a mi mamá si debíamos llamar a la policía, pero ella dijo que solo quería esperar un poco. Mirando hacia atrás, probablemente pensó que los padres de Angie estaban teniendo una pelea. No quería involucrarse. Estábamos sentados con nuestro auto estacionado frente a la carretera, y mi mamá me aseguró que si nos separábamos, el plan era reunirnos en la próxima área de descanso, así que deberían estar verificando en cualquier momento. Me prometí no quitar los ojos de la carretera, solo por si acaso. Pero el sol caliente de la tarde caía y los minutos, probablemente horas, pasaron volando, y pronto me quedé dormido. Desperté con mi mamá sacudiéndome y fingiendo emoción. Incluso de niño podía reconocer la falta de sinceridad. «Mira», dijo, «ya están de regreso». Era atardecer y la camioneta se estaba deteniendo junto a nosotros. Mi mamá estaba nerviosa ahora. Creo que esperaba ver a la señora Ralston con un ojo morado o escondiendo algunos moretones. No recuerdo si había alguna indicación de abuso con los padres de Angie o si mi mamá simplemente se había aferrado a lo que tendría sentido. Lo que escuché por la radio podría interpretarse muy bien como el comienzo de una pelea. Pero eso no fue en absoluto lo que salió de esa camioneta. Creo que debíamos estar en shock, y por eso no hicimos nada. No lo sé. Quiero decir, ¿qué demonios se supone que debes hacer cuando ves algo que simplemente no parece encajar dentro de las reglas de nuestro mundo? La puerta del lado del conductor se abrió y el señor Ralston salió. Solo sabía que era él, o pensaba que era él, porque era mucho más alto que la señora Ralston, y por supuesto, que los niños. Pero estaba cubierto de pies a cabeza con vendajes. Parecía una momia de película o alguien de una telenovela a punto de revelar un rostro nuevo. No llevaba gafas de sol, solo un vendaje oscuro o una tela cubriendo sus ojos. Estaba envuelto bajo la gasa blanca que cubría su rostro, haciéndolo parecer que tenía dos ojos negros sólidos y mal formados. La puerta del pasajero se abrió y el resto de la familia salió. La señora Ralston llevaba a Candy y también estaban envueltos en vendajes. Angie salió tambaleándose. Sus vendajes parecían muy desordenados. El señor Ralston abrió la puerta de nuestro auto y sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Yo conduciré, gracias», le dijo a mi mamá. Empecé a reír. Tenía que ser una broma, algún tipo de truco elaborado. Quiero decir, ¿qué otra explicación podía haber? «Oh, qué gracioso», dijo mi mamá, pero no sonaba divertida. «Dije que conduciré», repitió el señor Ralston. «Gracias». Y con eso, tomó el brazo de mi madre. «Oh, está bien, claro», dijo ella. Mi mamá salió y le dijo a la señora Ralston, con un tono fingido de ligereza. No sabía que Jared era tan bromista. La señora Ralston no respondió, pero abrió la puerta del pasajero y agarró mi brazo. Tuve una mirada más cercana a los vendajes y me di cuenta de que estaban sucios, y cerca de los extremos de sus brazos y piernas había un pequeño rastro de un color marrón rojizo que se filtraba. No sabía qué pensar de eso, así que simplemente salí del coche. Ella tomó su lugar, y mi mamá y yo intercambiamos miradas. Mi mamá forzó una sonrisa y nos metimos en la parte de atrás. Angie hizo lo mismo, tambaleándose. Sus ojos también estaban completamente oscuros. El señor y la señora Ralston tomaron sus asientos en la parte delantera y yo me senté atrás, con mi madre y Angie en el medio. La señora Ralston le pasó a Angie un bebé que ella le devolvió a mí. No teníamos asiento de bebé, así que solo la sostuve. Pero muy rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien con el bebé. La mejor manera de describirlo es que se sentía muy sólida, como cuando sostienes un gato, un perro o un bebé.
Sientes las articulaciones presionando en los codos y la piel se desplaza sobre los huesos. Puedes sentir que es una criatura viva con partes móviles. Puede que no seas consciente de esto cuando sostienes algo vivo, pero lo que tenía en brazos no tenía nada de eso, y eso destacaba. Los brazos del bebé no se sentían como piel unida a músculo que pudiera moverse. Eran solo bloques sólidos de carne inamovible. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del motor del coche al encenderse y abracé al bebé más cerca de mí. «Está bien. Muy gracioso», dijo mi mamá mientras Jared comenzaba a conducir. La señora Ralston seguía en silencio, sosteniendo a ese bebé que se sentía tan equivocado de una manera tan extraña. Comencé a preocuparme, pero todo era tan extraño que también pensé que tal vez estaba soñando, y eso me hizo preocuparme un poco menos. Jared empezó a sacar el coche del alto. «Jared», gritó mi mamá, «detente. Esto ya no es gracioso. Debería haberme preocupado por si él podía ver o si realmente era el señor. Ralston allá afuera, pero todo lo que podía concentrarme era en el bebé muy equivocado que tenía en brazos. No se movía en absoluto. La llevé más cerca de mi pecho y dije suavemente, «Candy». Luego puse mi mano sobre su pecho, y no sentí ni el suave subir y bajar de la respiración, ni el suave latido de su pequeño corazón. Presioné con más fuerza, y no pude sentir ni siquiera la sugerencia de costillas por debajo. Era como si alguien hubiera tallado un bloque de carne con forma de bebé, de alguna criatura más grande. «Angie». Agarré su hombro. Ella estaba en el asiento frente a mí. «Creo que algo está mal con Candy». Mi mamá le estaba suplicando al señor Ralston ahora. «De verdad, esto es peligroso. Esto ha durado suficiente. Debbie, dile que esto no es gracioso». Estábamos saliendo a la carretera, pero todo eso se sentía distante para mí. «Angie». Agarré su hombro más fuerte y noté un charco de líquido marrón rojizo que se filtraba en las vendas, justo donde su brazo se conectaba con su torso. El señor Ralston estaba girando a la izquierda, llevándonos de regreso a donde se habían detenido, donde lo que les había pasado a ellos estaba esperando que nos pasara a nosotros. «Escuchen, está bien, solo volvamos», dijo el señor Ralston, y luché por recordar si así era como sonaba. No hablaba mucho. «Solo volvamos. No se preocupen, ¿de acuerdo?», la señora Ralston repitió. Con eso, Angie finalmente se dio la vuelta. La gasa negra y deforme que cubría sus ojos parecía completamente opaca. No sabía cómo el señor Ralston podía ver. La voz que salió de su forma era la de una niña, pero no sonaba exactamente como Angie. «El bebé está bien». «No, realmente no creo que lo esté, Angie. Creo que necesitamos ir a un hospital». Los ojos envueltos en negro de Angie miraron a Candy, o lo que fuera que sostenía. «El bebé es para investigación científica». «¿Qué?», dije. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Estará bien, cariño, no te preocupes», respondió mi mamá. Luego se volvió hacia la cosa que pretendía ser la señora Ralston. «Debbie, ¿cuándo es mi cumpleaños?». Ella la agarró y parecía preocupada, sin duda sintiendo la misma textura inhumana que yo había sentido bajo esas vendas. «¿Cuándo es mi cumpleaños, Debbie?». «Estará bien, cariño», respondió la cosa. Y cuando miré más de cerca a la señora Ralston por primera vez, noté que algo no estaba bien en absoluto con su cabeza. Era demasiado larga, desde la parte superior de su corona hasta donde debería estar su barbilla. Se veía estirada y alargada. Pero tal vez su cabello, envuelto apretadamente en la parte superior de su cabeza, estaba creando esa ilusión. Sin embargo, al mirar el resto de ella, me di cuenta de que parecía que no llevaba nada de ropa bajo las vendas. Miré a Angie y noté lo mismo. Ella siempre usaba sudaderas holgadas y jeans sueltos, y su figura debería haber sido mucho más abultada ahí abajo. La idea de que se desnudaran hasta la ropa interior, o incluso menos para esta broma, me perturbaba profundamente.
No podía ver más que la parte de atrás de la cabeza del señor Ralston, y empecé a darme cuenta de lo grande que parecía, casi perfectamente redonda, como si alguien le hubiera cortado la cabeza y colocado una pelota de baloncesto en su lugar. Empecé a quitar las vendas de la cara de Candy y logré despejar una de sus mejillas. Su piel lucía enfermiza, pero sus ojos eran azules, como los de Candy. En ese momento, estaba seguro de que estaba muerta. «Mamá, ¿qué hacemos?», pregunté mientras los árboles se acercaban más en la carretera. Sentía que si llegábamos al lugar donde los árboles se inclinaban sobre el camino, el lugar donde los Ralston habían parado, todo acabaría ahí. «Solo quédate quieto, cariño, estará bien», dijo mi mamá, pero se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. Miré a Candy, listo para decirle que pensaba que creía que podría estar muerta. Pero entonces, ese ojo azul parpadeó. Lo que sucedió después es un borrón. Sé que mi mamá se levantó y trató de agarrar el volante del señor Ralston, pero no recuerdo eso. Solo recuerdo despertarme después del accidente. Angie me estaba arrastrando a través del bosque, o lo que sea que había debajo de esas vendas me estaba arrastrando. La forma en que caminaba hacía que pareciera que una de sus piernas era más larga que la otra. Me limpié la sangre de los ojos y me despejé el cabello húmedo de la frente. Todo volvió rápido. Miré a mi alrededor y vi al señor Ralston arrastrando a mi mamá al bosque junto a mí. Ella parecía estar dormida. La señora Ralston venía detrás, cojeando y sosteniendo a Candy de una pierna, llevándola peligrosamente cerca del suelo. Estiré el cuello y pude ver el coche humeando contra un árbol no muy lejos. La carretera seguía a la vista. Luché contra la cosa que me sostenía, mucho más fuerte que Angie había sido. Tenía un agarre firme en mis hombros, dificultándome girar. Luego recordé el líquido sanguinolento que había salido de su hombro. Me esforcé más. Me levanté por un segundo y golpeé a ciegas detrás de mí, esperando dar en la articulación. Ella tropezó con sus piernas deforme y me soltó. «¡Mamá!», grité, tratando de despertarla mientras me acercaba a ella. Sus párpados parpadearon, pero no se abrieron. Fui hacia las rodillas del señor Ralston, golpeando por detrás de una de ellas, y él cayó. Agarré a mamá y la sacudí. Sus ojos se abrieron de golpe y miró a la cosa que la había estado arrastrando. «Oh, Dios mío», dijo, con los eventos de los últimos minutos, sin duda, regresando a su mente. Observé cómo un líquido marrón verdoso y enfermizo salía del área donde había golpeado la rodilla del señor Ralston. «Vamos». Agarré la mano de mi mamá y corrimos hacia la carretera. Las criaturas no nos siguieron o eran demasiado lentas para alcanzarnos. Llegamos a la carretera y cruzamos rápidamente. Corrimos por el arcén, intentando detener coches, pero también tratando de poner más distancia entre nosotros y esas cosas. Alguien se detuvo por nosotros y nos llevó rápidamente a la estación de policía. No me interrogaron. No sé qué le dijo mi mamá, pero sé que nunca encontraron el coche de los Ralston, y la familia Ralston ha desaparecido desde entonces. Eso fue hace 20 años y, realmente, no pienso mucho en ello. Con el tiempo, empecé a pensar que tal vez algo más había sucedido, y que mi cerebro decidió hacer que fuera más extraño, más abstracto, como una especie de respuesta al trauma. Mi mamá falleció unos años después, así que nunca pude volver a lo que ella recordaba. Nunca me gustó demasiado pensar en todo eso, pero la razón por la que estoy recordando esto, y por qué quería intentar contárselo a alguien más, es debido a algo que sucedió ayer. Me han arrastrado a algunas excursiones de camping a lo largo de los años, pero siempre con grupos grandes, y siempre en lugares concurridos. Creo que eso me ayudó a pensar aún más que había imaginado lo que sucedió, que no había nada de qué temer en el bosque, que no había nada siniestro acechando al costado del camino en largos viajes en coche. Aún no me gustaba la idea de acampar, y el bosque nunca me había parecido seguro, pero me había acostumbrado más a la idea.
Incluso dejé que mi novia me convenciera para ir a acampar en invierno con ella. Pensaba que sería romántico, y no iba a rechazar una noche romántica en una tienda con ella. Después de todo, solo era una noche, y ambos amábamos la nieve, así que pensé que podría ser divertido. Accedí de mala gana a encontrar un lugar en el bosque al sur de nosotros. Esto fue en el medio oeste, y aunque se me pasó por la mente el viaje a Yellowstone para un viaje más aislado en el bosque, pensé que lo que había sucedido aquel día estaba al otro lado del país. Pero cuando giramos fuera de la carretera, por los sinuosos caminos rurales, las cosas se sintieron diferentes. Las colinas y los árboles que se acercaban parecían de alguna manera más siniestros. Y aunque era el medio del día, y no se supone que ocurriera nada malo en pleno día, me sentí excesivamente nervioso al entrar en el bosque. El coche detrás de nosotros se apagó y, de repente, estábamos solos en la carretera. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. Las colinas cortaron la recepción de nuestra radio y la estática chisporroteó. Alcancé para apagarla, pero antes de que pudiera, escuchamos una voz que atravesó la estática. Me tomó un segundo reconocerla. ¿Tienes miedo de dormir en el bosque? Esas palabras me trajeron todos esos terribles recuerdos y disminuí la velocidad del coche, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, la estática estalló una vez más, y con eso, me di la vuelta. Mi novia empezó a preguntar qué pasaba, y yo le hice un gesto para que guardara silencio. Ella obedeció, viendo cuán serio era. Cuando llegamos al final del bosque, escuchamos. No te vayas. Por favor, no me dejes aquí. Y cuando pasamos el inicio de los árboles, escuchamos su voz una vez más. Angie dijo suavemente. Todavía tengo miedo de dormir en el bosque. Todavía tengo tanto miedo. Conduje el resto del camino en silencio, con la mirada fija en la carretera, mientras mi novia me lanzaba miradas preocupadas. No podía quitarme de la cabeza la voz de Angie, esa súplica que parecía venir desde un rincón oscuro de mi memoria, de un lugar que preferiría olvidar. Al final, no acampamos. Nos detuvimos en un motel cercano, pero ni siquiera allí pude descansar. Me quedé despierto toda la noche, escuchando los crujidos del viento y las ramas afuera, como si los árboles estuvieran esperando, como si algo o alguien estuviera aún ahí, esperando que regresara.